Sí, me las han pasado. No sé, aquí llegaron a la relación. Oye, tú le dices amor, Hablar de un poco de tumores pulmonares, sino que lesiones ocupantes de espacio a nivel de parénquima pulmonar. Vamos a empezar con un concepto básico que es muy importante tenerlo en cuenta, que es el nódulo pulmonar solitario, que es probablemente uno de los hallazgos más frecuentes por imagen en las tomografías de zona. Entonces, encontrarse con un nódulo pulmonar solitario. Hablamos de una lesión, obviamente de aspecto nodular, bien circunscrita, 4 a 30 milímetros, por debajo de 4 milímetros, muchas veces se habla de micronódulo, rodeado de parénquima pulmonar o pleura y que generalmente no esté asociado a un tipo de atelectasia, alguna neumonía o alguna adenopatía. O sea, prácticamente es un nódulo pulmonar dentro de un parénquima pulmonar, resto alrededor, prácticamente sano. Entonces, la típica manifestación de una lesión nodular suelen verse, como les digo, en las radiografías de tórax, muchas veces ya sea por un control, chequeo postquirúrgico o en un contexto de un paciente que va a hacer algún chequeo ocupacional. Entonces, ¿dónde está la lesión? Creo que es bastante fácil. Lóbulos superiores. Exactamente, más hacia los segmentos superiores del lado derecho. La tenemos de esta forma. Esta es la apariencia típica de una lesión nodular. Si se dan cuenta, rodeada de parénquima sano, no tenemos ningún tipo de adenopatía mediastinal asociada, no tenemos ninguna consolidación ni tampoco atelectasia. Por lo tanto, es un nódulo pulmonar solitario. En el momento que nosotros hacemos una tomografía, lo podemos ver claramente cómo está rodeado de parénquima prácticamente sano, no tenemos ninguna alteración en el parénquima pulmonar circundante ni en la pleura circundante. Ustedes viendo esta imagen nodular, ¿qué sospecharían? ¿Benigno o maligno? Benigno, exactamente. Entonces, yo creo que los patrones de benignidad y malignidad por pulmón son muy francamente establecidos. Si tenemos una imagen bien circunscrita, que no está asociada a ninguna otra alteración, muy probablemente va a ser una lesión benigna. Probablemente, dependiendo de los criterios que tengamos del paciente, podemos darle seguimiento o no. Acá tenemos otro tipo de nódulos. Entonces, ¿cómo definiríamos este nódulo? Como un nódulo sólido. Exactamente, este es un nódulo clásicamente sólido, mientras que tenemos estos otros que son semisólidos. Semisólidos o también subsólidos. Exactamente, que son los clásicos nódulos en vidrio deslustrado. Pueden ser multifocales, únicos o únicos asociados a un área sólida. Entonces, dependiendo de qué es lo que tengamos, vamos a darle el seguimiento respectivo o no. Y aquí es algo muy importante a tomar en cuenta. Entonces, ¿quién me dice dónde está la lesión o dónde vengo una imagen nodular? ¿Cómo es ese puntito como iliar? ¿Dónde? En el izquierdo. ¿Izquierdo hacia dónde? Hacia los superior. ¿Esto acá? Ajá. Ok, esto es una estructura vascular. Sí. Estamos viendo cómo se está extendiendo desde el hilo pulmonar. Puede ser en la parte. Yo creo no podría ser al lado de la vena cava superior en el pulmón derecho. Eso. ¿Esto? Sí. Esto No, sigue no, siendo- digo que es más arriba. Vale. Digo que pues arriba es en la parte de abajo, pero yo solo veo más vascularización en la parte de abajo. No, en la parte de abajo es algo clásico ver más vascularización. Ajá. Arriba en la parte del No lóbulo puedes- superior derecho. El estar con nódulo extra. Ah, wow, claro. Sí. Entonces, estamos viendo esta imagen nodular. Si se dan cuenta, es una imagen nodular que está rodeado de un punto halo radiolúcido. Eso es típico de la copa. ¿no? Y si se dan cuenta, acá tenemos algo parecido. Puede hacerle zoom, no, perdón, es que no veo. Vamos a ver. El del lado Creo que el izquierdo. derecho lo vemos. El del lado izquierdo, el del lado izquierdo. Porfis. No tengo idea. ¿Qué es eso? Que siempre tienen que reconocerlos, que son los pezones. Entonces, mucho cuidado con confundir estos son lesiones nodulares. Ustedes ven una imagen nodular claramente que se rodea de un halo radiolúcido, eso muy probablemente son los pezones. ¿Cómo
Descarto que sea una lesión nodular. Dos, Sí, lateral. Lateral, exactamente. Obviamente, estos pacientes muchas veces controles prequirúrgicos, controles, solo les piden una proyección y nos quedamos cortos. Por favor, siempre soliciten PA bilateral. Muy bien, probablemente estas diapositivas, las tres siguientes, sean las más importantes de la clase y son las que más tienen que aprenderse. Y es cuándo dar seguimiento a un nódulo, en este caso sólido. Va a depender mucho del tamaño y sobre todo si es de bajo o alto riesgo el paciente. ¿Qué implica que sea de alto riesgo? ¿Qué creen ustedes? Tamaño, especulado. El tamaño estamos viendo acá. Especulado, Antecedentes de broncograma. La parte morfológica, no exactamente, estamos hablando de antecedentes del paciente. Entonces, ¿cuál creen que es el más importante? Historia familiar. Fumador, exactamente. ¿Qué otro se les ocurre? Historial de familiar de cáncer. Esto es familiar de cáncer, probablemente antecedente de algún primario que haya tenido el paciente. Pues bueno, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Lo que ya bien dijimos, historia de fumador. Obviamente dice heavy smoking. ¿Qué es un heavy smoking? Un fumador pesado. Un fumador heavy. IPA más 20. ¿Qué indica eso? Bueno, IPA más 20. exactamente, un índice tabáquico, hablamos más de 20, que ya es obviamente fumadores más pesados y es un alto riesgo para el desarrollo de cáncer. Exposición al asbesto. Cuando hablamos de exposición al asbesto, hablamos más en riesgo de qué? Mesotelioma. Mesoteloma, exactamente. Lo que bien dijeron, historia familiar, pacientes adultos mayores, principalmente más de 70 años, más de mujeres que hombres, raza, a veces generalmente las pacientes de raza negra más que los blancos. Y bueno, algunos otros factores de riesgo demográficos y hablando de la parte morfológica, estimulaciones o localización de lóbulos superiores. Y les dejo algunos factores de riesgo, pero tenerlos en cuenta que dependiendo de eso voy a dar seguimiento o no. Generalmente mucho se habla que tener alto riesgo cuando hablamos menos de 6 milímetros puede ser opcional. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo es la educación muchas veces de nuestros pacientes que no siguen muchas indicaciones, yo creo que pacientes de alto riesgo, nódulos en general, siempre dar seguimiento. ¿Okay? Generalmente que se haga una tomografía en 12 meses, yo creo que es lo ideal. Y bueno, como verán, va variando dependiendo del tamaño y si es la presencia de múltiples nódulos. ¿Okay? Casi siempre tenemos esta tabla a la mano, muy importante tenerla en cuenta. Recuerden los factores de riesgo. Y también tenemos la de los nódulos subsólidos. Aquí, si se dan cuenta, no tenemos si es de alto riesgo o bajo riesgo. ¿Por qué? Porque los nódulos subsólidos, si bien es cierto, la gran mayoría son benignos, ¿con qué cáncer están asociados? ¿Con qué tipo de cáncer? Entonces, cuando hablamos de un nódulo sólido, generalmente hablamos de un tipo de cáncer. ¿Cuáles son los 4 tipos de cáncer histológicos en el pulmón? Escamoso. Okay. Bueno, tenemos dos grandes grupos. ¿Cuáles son? Small cell y non-small cell. Exactamente, microcíticos y los no microcíticos. Entonces, cuando hablamos de los microcíticos, obviamente hablamos de células pequeñas, sabemos que es pésimo pronóstico. Y ahora vamos de los de no células pequeñas. ¿Cuáles son? Large cells, a las células grandes. Exactamente. Adenocarcinoma, escamoso. Adenocarcinoma y el escamoso. Exactamente. El escamoso, ¿con qué se asocia? Con fumar. Fumadores. Entonces, y es el que vamos a tener nódulos sólidos. Pero cuando hablamos de nódulos subsólidos, ¿con qué subgrupo suele asociarse? Small cell. ¿No? Adenocarcinoma, exactamente. Y si recordamos, el adenocarcinoma no está en relación con pacientes fumadores. Por lo tanto, cuando tenemos nódulos subsólidos, la gran mayoría, como les digo, son benignos, pero un porcentaje bajo puede estar asociado a adenocarcinoma. Entonces, por eso, también este tipo de nódulos se les tiene que dar seguimiento. Aquí les dejo obviamente cuando es vidrio deslustrado completo asociado a una parte sólida o cuando son múltiples. ¿Okay? Entonces, muy importante que recuerden todo. ¿Sí? ¿Qué es FU? Follow-up, A ver. o sea, seguimiento. No necesitas seguimiento, y generalmente los múltiples son los que se dan seguimiento. Entonces, más de 6 milímetros, en todas las ocasiones se da seguimiento, menos de 6 milímetros en el único o en el asociado a parte sólida no es necesario ningún tipo de seguimiento. Y bueno, no sé si han escuchado el Bundrats. No, ok.
caso también está asociado a nódulos pulmonares, para identificarlos de alto o bajo riesgo. La verdad es una clasificación bastante tediosa, no es que se utilice mucho, de hecho muchos de los neumólogos probablemente no la hayan escuchado, y es porque no muchos de los neumólogos ni radiólogos la solemos utilizar. Sin embargo, puede que en algún rato, si en algún rato las preguntan, pues bueno, es una clasificación, como digo, relativamente tediosa y no muy práctica, pero muchas veces está asociado a un valor predictivo positivo bastante alto. Muy bien. Muy bien, ahora sí vamos a empezar ya con imágenes, vamos a empezar con lesiones benignas. Entonces, lo que ya habían dicho, una lesión bien circunscrita, generalmente bordes, sobre todo lisos, muy probablemente va a ser una lesión benigna. Ahora vamos a ver características específicas de estas lesiones. ¿Qué tiene esta lesión? Calcificaciones. Una lesión con calcificaciones grandes en su interior, típicamente va a ser una lesión benigna. Y esta lesión de acá, ¿qué tiene? ¿Qué tiene esta lesión? Grasa, exactamente. Tener grasa macroscópica, recuerden, simplemente comparar con el tejido celular subcutáneo, vamos a tener grasa macroscópica. En ambos casos, ¿qué lesiones son? Son los amartomas. Estos son los clásicos amartomas pulmonares, que tienen obviamente tejidos normal, es simplemente desorganizado y probablemente en una localización ectópica. Entonces, amartomas no suelen ser considerados neoplasias, no es algo que creció de nuevo, sino que simplemente es tejido desorganizado en una situación no usual. Y en algunas ocasiones podemos no tener la grasa macroscópica, pero aún así la lesión puede tener grasa en su interior. ¿Cómo yo determinaría eso? Aquí tú estás viendo, prácticamente está muy parecida a la densidad del músculo. No estás viendo tu grasa macroscópica, pero ¿cómo tú puedes determinar que ahí hay grasa? Así sea microscópica. No, en la misma tomografía. Usando contraste. No, no hay necesidad de usar contraste. No, exactamente. Midiendo la densidad. ¿Cómo se mide la densidad? ¿En qué unidades? Unidades Hounsfield. Entonces simplemente es yo colocar aquí una región de interés y medir la densidad. Si esto me da menos de 10 unidades Hounsfield, yo automáticamente sé que esto puede tener grasa en su interior y es una lesión benigna. ¿Y con qué va a corresponder? Con un amartoma. Entonces, si yo no veo grasa macroscópica, lo que sigue es simplemente medir la densidad. Y bueno, si se dan cuenta, bordes bien circunscritos, bordes muy finos, la verdad, una lesión clásicamente benigna. Acá tenemos otra lesión clásicamente benigna. ¿Qué es? ¿O qué son? Yo creo que en este lugar está mucho más obvio. Es esta imagen, tiene aire en su interior, está rodeado de un halo. ¿Cómo se llama todo esto? No, ¿Gravitación? cavitación, exactamente. Entonces, tener una cavitación con un halo grueso bien circunscrito son obviamente cavitaciones claramente benignas. Tenemos en este lado y acá tenemos esta pequeña de acá. ¿Okay? Tenemos dos pequeñas cavitaciones. Entonces, si estamos en el contexto de un paciente que tiene algunas cavitaciones pulmonares, y tenemos estas imágenes, esta es a la altura de senos paranasales y este es de la órbita. Entonces, senos paranasales, ¿qué observan en esta imagen? Asimetría. Asimetría de El derecho es más grande que el izquierdo. senos maxilares, muy bien, tiene este derecho es más grande que el izquierdo. Si se dan cuenta, aquí el hueso está ligeramente más grueso, está con una ocupación, probablemente aquí haya tenido una historia de sinusitis crónica. Muy bien, ¿qué más? En la parte central no hay tabique nasal, exactamente. Y acá, ¿Por qué está haciendo? ¿qué están observando? Grasa. Nada más grasa. ¿Cómo? Eso está bien.
exoftálmos, secundario a. Acumulación de lupus erythematosus. Tenemos acá algún tipo de lesión que está condicionando completamente una protrusión ocular. No es muscular, porque recuerden que en la parte intraorbitaria siempre hay grasa. Y prácticamente aquí ya no tenemos nada de grasa. Entonces tenemos una lesión ocupante de espacio que está condicionando exoftálmos. Entonces tenemos lesión en la órbita, tenemos sinusitis crónica, perforación del septo nasal y cavitaciones pulmonares, que podrá ser muy bien, una granulomatosis de Wegener o también llamada granulomatosis con poliangiitis. Entonces, cuando hablamos de estas cavitaciones, generalmente de este tipo, suelen ser de pequeño tamaño, con un halo bastante grueso, suelen ser cavitaciones de aspecto granulomatoso. ¿Qué otra enfermedad puede dar cavitaciones? La tuberculosis, exactamente. Entonces, clásicamente benignas. Esto ya lo habíamos visto que era una cavitación, pero en el contexto de una infección, ¿con qué puede estar relacionado? ¿Qué puede ser? Klebsiella. ¿Cómo? Obviamente Klebsiella, pero ¿qué puede ser todo esto? ¿Un absceso? Un absceso, exactamente. Recuerden, un absceso es una cavitación grande que realmente tiene la formación de un nivel hidroaire. Entonces, los abscesos también clásicamente son lesiones benignas. Aquí ya puede complicarse un poco más. Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos estas cavitaciones, pero ya no tenemos este halo que habíamos visto grueso, sino es un halo bastante fino y si se dan cuenta, son márgenes ligeramente irregulares. Entonces, en el contexto que vemos varias de estas lesiones cavitadas, multifocales, sí ya podríamos pensar en malignidad. Sin embargo, este es un paciente o una paciente que tiene artritis reumatoide. Entonces, no sé si han escuchado de algunas lesiones nodulares que suelen formar los pacientes con artritis reumatoide. ¿Han escuchado cómo se llaman estos nódulos? Que son, obviamente son benignos. Por morfológicamente, visualmente, podemos determinar que son malignos. Sí, podemos decir esto tiene más apariencia de malignidad. Pero tener antecedente de artritis reumatoide, estos realmente son nódulos microbióticos, ¿okay? Que simplemente son procesos inflamatorios autoinmunes que se están dando dentro del pulmón, secundario a la artritis reumatoide. Son nódulos, obviamente son benignos y sí suelen tener un pulso benigno bastante favorable. Pero, ¿cómo se llaman los nódulos? Nódulos microbióticos. O sea, Contexto, artritis reumatoide. Si yo no tengo que el paciente tenga artritis reumatoide y simplemente veo esto, probablemente puede ser malignidad. Esto, metástasis. Bueno, es un buen concepto. ¿Metástasis de dónde? Mama. Mama, no. Difícil que tengan este tipo de metástasis. No. ¿Qué tienes? Parece mesoterino. ¿Qué características tienen estas imágenes nodulares? Si se dan cuenta que tienen como área de mayor radiopacidad. ¿Qué será? Adenocarcinoma. De Osteosarcoma. Podría ser, exactamente, de una lesión de origen ósea, osteosarcoma o osteosarcoma. Pero el que tengan calcificaciones, recuerden, lo primero generalmente suele ser un componente más benigno. Y cuando tenemos metástasis en esta gran cantidad, casi siempre vamos a tener o adenopatías o también derrame pleural. Aquí estamos viendo únicamente lesiones, múltiples lesiones calcificadas sin ninguna otra asociación. Cuando tengamos lesiones calcificadas, recuerden que puede ser algo más benigno que maligno. Perdón, la pregunta hace medio tonta, pero ¿cómo puedo diferenciar eso de una bronconeumonía? ¿La de una bronconeumonía? Ok, generalmente una bronconeumonía tú vas a tener focos de consolidación múltiples. Entonces, ¿cómo ves una consolidación? Un broncograma aéreo. Generalmente las consolidaciones no vas a tener de forma nodular, van a ser más en forma triangular y dispersas con broncograma aéreo. Tú aquí clásicamente tienes múltiples imágenes nodulares. ¿Okay? Entonces, hay la posibilidad que, como nos dijo que los niños tienen la neumonía redonda, ajá, ¿es posible que sea una bronconeumonía en un niño que pase con metástasis o no? muy difícil. O sea, que tú tengas un niño, realmente la bronconeumonía en niños se va a manifestar igual que los adultos. ¿Okay?
grado. La verdad, los niños realmente que desarrollen una neumonía, bronconeumonía, casi siempre hay que tener el contexto del paciente. Cuando hablas de una bronconeumonía, estás hablando de Staphylococcus aureus. Y eso es o te da en un hospital o en un paciente que tiene alguna comorbilidad, bastante diabetes, hipertenso, inmunodepresión. Pero en este caso, este es un paciente ambulatorio. Entonces, lo que siempre digo, la clínica es la que importa. En un paciente ambulatorio, ver múltiples lesiones nodulares, paciente asintomático y ver que tengan múltiples calcificaciones puede ser algún comportamiento benigno. Una pregunta, pero no está un poco lateralizada la tráquea, o sea, casi en la parte de la carina. O sea, no hay Bueno, algo aquí, ahí ¿qué que tienes? esté- Aquí generalmente está la aorta. Entonces, recuerden que la aorta, con el transcurso de los años, puede formar estas calcificaciones en su pared. Entonces, se hace aterosclerosis de la aorta, la pared de la aorta se vuelve más rígida, más dura y tiende casi siempre a desplazar ligeramente la tráquea. Este hallazgo es algo muy típico ya cuando vemos pacientes adultos mayores, que tienen algún grado de aterosclerosis de la aorta. Generalmente la aorta suele volverse un poco más grande y condiciona ligero desplazamiento hacia la parte inferior de la tráquea. Entonces, obviamente, este es un paciente que tenía amartomatosis múltiple, son múltiples amartomas. Obviamente es algo que ya se conocía, ya tenía antecedente de esto, y todos estos simplemente corresponden con amartomas. ¿Qué otra lesión? Clásicamente, principalmente de secuelas, creen que me pueda dejar algo así? Una tuberculosis, exactamente. ¿Recuerdan estos nódulos calcificados que se ven hacia la periferia? ¿Recuerdan cómo se llamaba ese complejo? Complejo de Gon. De Gon y de Van, exactamente. Entonces aquí, muy importante siempre el contexto clínico del paciente. Vamos con el siguiente. Esto ya lo habíamos visto, que es una bula, exactamente. Bueno, tiene una pared ligeramente gruesa. Entonces no es tanto una bula, es un quiste. Este es clásico quiste. Igual, puede ser corresponder también con una bula si tuviéramos una pared mucho más delgada, típica lesión benigna. Esto no es nada de malignidad. ¿Qué más le ven a este paciente? ¿Qué les llama la atención? Cardiomegalia. Cardiomegalia no. Pericarditis. Que el eje cardíaco está un poco particular. Es decir, la orientación del corazón está medio como, es decirlo, horizontalizada. Generalmente debe estar en esta dirección, hacia la izquierda y hacia abajo. Y aquí está prácticamente completamente hacia la izquierda. Esa fusión. Pericarditis. No. Esto es algo más anatómico, algo pasó en este paciente. ¿Qué condicionó esto? Entonces, simplemente vean este pulmón con este pulmón. Entonces, muchas veces pacientes que les resecan, hacen una lobectomía, resecan algún tipo de lóbulo, obviamente el pulmón contralateral va a tener una hiperinsuflación y de cierta forma puede modificar la anatomía del mediastino, desplazando las estructuras hacia el otro lado. Si se dan cuenta, la aorta ya está prácticamente proyectada hacia el pulmón izquierdo, al igual que el corazón. Y obviamente toda esa parte resecada se va a ocupar por el corazón y por el. Muy bien, acá. ¿Qué le ven? Mesotelioma. ¿Dónde está la lesión? Pulmón derecho. Pulmón derecho, ¿hacia qué segmentos? Base. Un poco difícil. Si no tenemos la lateral, difícil determinar si es lóbulo medio o lóbulo inferior. Vamos a hablar que estamos un poco hacia segmentos inferiores o bases pulmonares, de forma muy general. Muy bien, ¿cómo describirían esa lesión? Está principalmente contactando la pleura. Ahora bien, esta lesión, ¿depende de la pleura o depende del pulmón? ¿Cómo diferencia una lesión que es de la pleura que es del pulmón? Por el ángulo. Exactamente, el ángulo. Entonces, este ángulo, ¿qué les hace pensar? Pulmón. Pulmón, ¿por qué? Porque no está cerrado el ángulo. Exactamente, tienes un ángulo más hacia el agudo. Si tuvieras un ángulo obtuso, o sea, fuera para acá la lesión, sabes que es de la pleura. Entonces, hagan de cuenta, simplemente pongan una hoja encima de una manzana y saben, si está encima de la manzana quiere decir que van a ver que se forman ángulos obtusos. Pero si ponemos la manzana encima del papel,
vamos a tener que se forman ángulos ávidos, teniendo en cuenta que el papel va a ser la opuesta. Muy bien, entonces es una lesión del pulmón. ¿Qué más? Amorfa. Obviamente tiene una textura o más o menos una continuidad no muy característica, no es una lesión nodular, se ve más como algo más extenso. Circunscrita, mal circunscrita, ¿cómo la describirían? Parcialmente circunscrita, acá como que tenemos un borde bien establecido, acá es muy bien. ¿Qué le recomendamos? TC. La lateral y un ataque. Un ataque directamente. Probablemente la lateral no nos va a ayudar mucho, pero sí, siempre lateral. En este caso le hicimos la tomografía y ¿qué será eso? Angiogénesis. Una malformación. Muy bien, esto es una malformación vascular, malformación arteriovenosa. Vemos este gran vaso que se está extendiendo desde el hilo pulmonar y llega a esta parte que va a ser el nido vascular. Entonces lo que estamos viendo es una malformación vascular. Muchas veces, lesiones nodulares. Si usted tiene duda, pida tomografía. ¿Sí? Muchas veces podemos ver la posterior anterior y la lateral. Tenemos una lesión, bordes no muy bien definidos, no estoy alcanzando, veo que está contactando la pleura, algunos datos. Si tienen dudas, pidan tomografía. Y a la tomografía obviamente voy a tener una mejor resolución. Esta es una malformación vascular. Y simplemente es, muchas veces no podemos determinar por radiografía, listo, hagamos tomografía. Con eso vamos a llegar al diagnóstico de forma más certera. Muy bien. Ahora vamos ya con la clásica presentación de lesiones malignas. Yo creo que esto es algo que muchos de ustedes ya han visto. Vamos a empezar con una radiografía. ¿Dónde está la lesión? Al lado de la tráquea pulmón derecho, la pista. ¿Esto de acá? Sí, no, más al revés. ¿Qué hilo? Una lesión parailiar o iliar del lado izquierdo. Muy bien, exactamente. Tenemos esta, si se dan cuenta, hagan una más comparativo. Tenemos esta imagen radiopaca aquí, media mal circunscrita, que está adyacente al hilo pulmonar izquierdo. Hacemos la lateral. ¿Dónde está la lesión? Exactamente, se está proyectando hacia el mediastino medio. Ahora bien, viendo esta lesión, ¿podemos decir que está en el hilo pulmonar? Ya no, exactamente. Entonces, aquí se está proyectando en el hilo pulmonar, pero eso no indica. Entonces, por eso vamos a la lateral y nos damos cuenta que no, está más ligeramente posterior, casi proyectándose más o menos hacia la altura de las vértebras. Obviamente, hacemos la tomografía y vemos que su localización es más posterior. Se proyecta a la altura del hilo pulmonar, pero es obviamente más posterior. ¿Qué ventana es esta? De mediastino. ¿Cómo tienen que ver los nódulos pulmonares? Siempre véanlos en ventana de parénquima pulmonar. Porque observarlos en ventana de mediastino, ustedes pueden decir, bueno, le veo bordes más o menos circunscritos, acá probablemente algo especulado, no me llama tanto la atención, pero siempre tienen que observar los nódulos en ventana para pulmón. Y esta es la apariencia clásica de un cáncer pulmonar. Y esto obviamente es algo que casi siempre suele respetarse. Lesión, bordes irregulares, bordes especulados, si se dan cuenta hace ese tipo como de tracción del parénquima pulmonar. Y los tres pacientes, ¿con qué están asociados? Tal vez desde la mitad no se ve muy bien, pero en este de acá y sobre todo este de acá, ¿qué más tiene el paciente? O sea, sin necesidad de preguntarle antecedentes al paciente, nosotros ya sabemos enfisema. O sea, el paciente es fumador. ¿Qué tipo de enfisema tiene? Centrilobular. Si se dan cuenta, los tres tienen enfisema centrilobular. Y tenemos áreas de menor densidad, sin definir bien las paredes, corresponden con enfisema centrilobular. Acá tal vez la imagen no es muy buena, hay unas áreas un poco más hipodensas, pero yo creo que acá se ve muy claro. Entonces, típica asociación paciente fumador,
enfisema centilobular y obviamente desarrollaron una lesión neoplásica típicamente maligna. Ok, nuevamente aquí la importancia de siempre ver lesiones pulmonares en la ventana de parénquima pulmonar, no de mediastino. Aquí mediastino vemos esta imagen, no estamos viendo prácticamente nada, pero hacemos parénquima pulmonar y vemos esta lesión. Y esta suele ser la típica apariencia de un paciente con adenocarcinoma. Como les había dicho, aquí es donde entra la parte sólida y un poco la parte de vidrio deslustrado. Entonces, tener este vidrio deslustrado en estas lesiones nodulares es típico de los adenocarcinomas. Y recuerden que estos pacientes no suelen tener antecedentes de tabáquico. ¿Y qué rango de edad suelen estar estos pacientes? Del adenocarcinoma. 40, Suelen ser relativamente jóvenes, exactamente, unos 40, 50 años son los pacientes que desarrollan adenocarcinoma. Y algo típico de los adenocarcinomas, nuevamente si se dan cuenta tenemos aquí una lesión nodular ligeramente cavitada y con vidrio deslustrado, pero también tenemos otra contralateral. ¿Cómo se llama este patrón de tener múltiples lesiones en el mismo órgano, pero en diferentes sitios? Bilateral, pero suele usarse otro término. ¿Cómo? ¿En el mismo lado o en el lado? No, en el mismo órgano. O sea, estamos hablando en el pulmón, pero en ambos pulmones, en diferentes localizaciones del pulmón. Eso se llama metástasis. no, metástasis, ya hablas de órgano a distancia. Suele llamarse multifocalidad. ¿Okay? Tener un tumor multifocal es el típico patrón que suele ser el adenocarcinoma. Recuerden, vidrio deslustrado y en algunas ocasiones pueden asociarse a cavitaciones y puede ser multifocal. Muy bien, hablamos de este caso. Entonces, muchas veces así se llega al diagnóstico de cáncer de los pacientes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Derrame pleural. ¿Qué es esto? Un pulmón colapsado. Muy bien, ¿cómo se llamaba esto? ¿Atelectasia? Ahí no. ¿Era atelectasia? Por compresión. No es por compresión, es más bien por falta de distensión. Eso se llamaba atelectasia pasiva. Entonces, siempre que hay un derrame pleural, es muy probable que tengamos una atelectasia pasiva. ¿Sí? Entonces, tenemos un gran derrame pleural, una atelectasia pasiva asociada en el parénquima de pulmonar, para ventana pulmonar, no vemos mayor cosa, y el corte coronal. Ahora bien, y me dice dónde está el tumor. Entonces, ten en cuenta que es un estudio contrastado. No realza allá a la izquierda. ¿Cómo? Está en negro arriba. ¿Arriba dónde? A la izquierda. Arriba a la izquierda. No, a la... Del pulmón izquierdo. Pulmón izquierdo. ¿Dónde? Arriba. No, ni idea. No se puede ver porque puede estar el derrame. Puede estar en el derrame. ¿Ok? Tienes un estudio contrastado. Entonces, si estuviera en el derrame, te realzaría el derrame. Entonces, dices arriba refiriéndote a esto, no es correcto. O sea, parece que la parte... Sería más bien anterior. Recuerda que esto es anterior y esto es posterior. Superior sería más hacia la parte, o sea, cortes más bien. No está. El arco costal no está feo. No. Esto de aquí, No, más arriba. Al siguiente y al esternón. más hacia anterior. ¿Acaso? Estas son las uniones costocondrales, que en pacientes a edad avanzada empiezan a calcificarse. Entonces es muy típico que las uniones o los cartílagos costales se osifiquen. Entonces eso es algo habitual. ¿Acá lo ven? Entonces estas son las típicas manifestaciones de un cáncer oculto. Obviamente el diagnóstico es bastante complejo, pero lo que estamos observando es, si se dan cuenta, es la atelectasia pasiva. Como la atelectasia pasiva es pulmón sano, tienen que yo observar el realce homogéneo. Si se dan cuenta que aquí tengo un área de menor captación, un área más hipodensa, ese es el tumor. Entonces lo que estoy observando es un tumor
en el área del pulmón colapsado. Toda esta área de menor densidad es porque captó menos el contraste y es lo que está definiendo el tumor. Acá lo vamos a ver. Viene a ser esta área de menor densidad. Y se dan cuenta cómo esta, la telectasia toma la morfología del pulmón. Aquí tenemos el tumor oculto. ¿Okay? Una presentación que suele presentarse como los clásicos cánceres ocultos dentro de un derrame pleural. Muchas veces pacientes debutan con derrame pleural, muy difícil ver el cáncer, pues bueno, hay que en algunas ocasiones inyectar fluido de contraste. ¿Qué tipo de derrame pleural va a ser este? Maligno. Va a ser un derrame pleural maligno, exactamente. Entonces, probablemente vamos a estar ante un exudato. Entonces, ¿qué otra característica me hace pensar que hay algo en este pulmón? Sabemos un derrame pleural de esto, ¿por qué yo diría no me gusta este derrame pleural? ¿No creen es algo Puede ser básico? por la clínica, pues por eso tenemos con Obviamente, sobrecarga, no está... podemos hablar de clínica, ¿no? Por la cantidad. La cantidad, más que la cantidad, no solo es unilateral. Entonces un derrame pleural por algo cardíaco siempre va a ser bilateral. Entonces tener un derrame pleural de este tamaño y que sea unilateral, algo está pasando en este curso. Hay que investigar más. Esto, bueno, esto ya es muy fácil. Metástasis. Exactamente. Esta es la clásica apariencia de las metástasis. No es El globo. origen de las metástasis a pulmón, Mama. mama, una de las más frecuentes, probablemente la más frecuente. ¿Qué más? Hígado. Hígado, ¿qué más? Hueso. El hueso, ¿qué más? Cerebro. No, cerebro raro. Colon. Colon, exactamente, colon. Páncreas, generalmente el primer revelo vas a tener en el hígado y después sí puedes tener también el pulmón. Entonces, como se dan cuenta, el pulmón es un sitio de metástasis bastante frecuente de múltiples órganos. Sobre todo, de un órgano que suele dar esta apariencia que es clásica, no sé si han escuchado, en balas de cañón. Típico de Cirugio de mama. no es de mama, Es de colon. no es de colon. De hígado. No, Cerebro. Pero no, Huesos. no. Próstata se va más a hueso. Páncreas, digamos, se va más a hueso. Si fuera de hueso, tendría calcificaciones. balas de cañón. Paciente joven, Estómago. hombre, Testículo. testículo. ¿Qué tipo de tumor testicular? Gracias. Malo. ¿Cuáles son los tipos de tumores testiculares? Tenemos los germinales y no germinales. En una parte de los germinales hay uno que no se han escuchado, el seminoma. El seminoma. Balas de cañón es típico del seminoma y es clásico paciente joven, 20-25 años, que muchas veces debutan así, con lesiones metastásicas del pulmón en balas de cañón. Si ustedes ven esto, es típico del seminoma. Otro paciente, ¿dónde está el tumor? ¿Dónde? No son... Sí. Por la carina, donde los bronquios. No está en la calle, más hacia el Bronquio bronquio. Es una lesión bronquio. Dentro del bronquio, si dices que está dentro del bronquio, ¿qué término utilizarías? Endobronquial. Endobronquial, exactamente. Tienes una lesión endobronquial. Aquí ya nos salimos un poco de los tumores típicos del pulmón, que son o microcítico, o escamoso, o adenocarcinoma. Aquí ya vamos a pensar en otro tipo de tumores. Cuando tenemos este crecimiento endobronquial, es típico de los tumores neuroendocrinos. Entonces, los tumores neuroendocrinos suelen tener típicamente este crecimiento endoluminal o endobronquial. Yo tengo entendido que, por ejemplo, el escamoso o las células pequeñas era central y yo pensé que era justo porque sentían los bronquios. Generalmente vas más hacia la vía aérea distal, no tanto central. Y lo que tienes, es verdad, empieza en la pared del bronquio, pero de la pared del bronquio se va hacia afuera. Este se está yendo más hacia adentro y estás en vía aérea de gran calibre. Ya. ¿Va? ¿Y cómo yo podría diagnosticar? ¿Con qué método de imagen yo podría diagnosticar que esto es un neuroendocrino? Sin necesidad de ir a tomar una biopsia, por ejemplo. PET, muy bien. ¿Pero con qué? 18 PDK.
estábamos en los neuroendócrinos. Estamos hablando de PEP, no de SPEP. Ajá. El galio 68 o OTAN, ¿cierto? Porque de repente aquí tenemos la lesión, le hacemos con FDG y no capta absolutamente nada. Entonces diría, bueno, es una lesión bien circunscrita, no capta FDG, me quedo tranquilo, no. Recuerden, los neuroendocrinos captan galio 68, dotanot, dotatat, ¿okay? Que son diferentes fármacos para tumores neuroendocrinos. ¿Y por qué me sirve de útil? Obviamente es un PET-CT, no solo voy a ver el pulmón, sino que voy a ver todo el cuerpo y ver si no hay alguna metástasis en otro lado. Entonces recuerden, los neuroendocrinos captan galio 68 dotanot. Y esto, con este ya terminamos. Edema cardiogénico. Edema cardiogénico. Muy bien. Sí y no. Esta es la clásica apariencia de un edema cardiogénico, totalmente de acuerdo. ¿Cómo describirías esta distribución? En mariposa. En alas de mariposa, exactamente. Generalmente es bilateral, simétrico, del centro hacia la periferia. Casi siempre respeta de ápices pulmonares y un poco de bases pulmonares. Muy bien. Pero el paciente tiene SIDA. ¿Tiene qué? SIDA. Sí. Girovechi generalmente, bueno, ahí no suele tener tanto este patrón, suele ser un patrón mucho más difuso, más hacia bases pulmonares, y ahí del que se da el famoso principal. ¿Es infeccioso? No, estamos hablando de tumores, es neoplasia. ¿Qué neoplasia desarrollan los pacientes con SIDA? Uno es los linfomas, muy bien, pero no estoy viendo tanto adenopatía. Mesotelioma no. Mesotelioma vas a tener claramente un engrosamiento concéntrico de la pleura. Y aquí no estamos viendo eso. ¿Cuál es el tumor que se asocia a infecciones de herpes tipo 8? Ah, sí, el Kaposi. El sarcoma de Kaposi, exactamente. Típico de pacientes con SIDA. Entonces, el sarcoma de Kaposi suele tener esta apariencia en alas de mariposa, del centro hacia la periferia y bilateral. Entonces, muy bien, como bien dijiste esto. Bueno, ¿por qué? Si fuera esto edema, no sería cardiogénico. ¿Por qué? Clínica. O sea, ¿por qué? Bueno, Está la bien, clínica corazón. y por imagen. Está bien el corazón. ¿Cómo? Por el corazón. Por el corazón está normal, no tienes cardiomegalia. Si fuera cardiogénico, pensarías más en algo cardíaco y tendrías que ver alguna alteración cardíaca. Y si fuera un edema de pulmón no cardiogénico, ¿cuáles son las causas? Hipertensión pulmonar. Eso es cardiogénico. No dijo NOCA. Algo Es que puede ser hipertensión nasal. Tipo 3. O sea, alguna insuficiencia. Sí, porque si tienes hipertensión pulmonar estás hablando de aumento de la presión hidrostática y eso automáticamente ya te traslada a algo cardíaco, depresiones del corazón. Aquí cuando hablas de no cardiogénico ya no es hidrostático, sino es de presión oncótica. Síndrome nefrótico, exactamente. ¿Qué más? ¿Cuál? Cirrosis. Cirrosis, ¿qué más? Es los estudios light. Síndrome Si estás hablando de lo cardíaco. Hablamos de presión oncótica. Y ahora hablamos de aumento de la permeabilidad capilar. Son cuatro. Sepsis, muy bien. Choque séptico, choque anafiláctico. Todos esos son causas de edema pulmonar no cardiogénico. Bueno, eso lo vemos más en la parte de cardíaco, por eso no les di la parte de edema de pulmón, porque eso lo vemos más en corazón. Pero bueno, esto es sarcoma de Kaposi. Entonces tiene esta apariencia bilateral, más de los hilos pulmonares hacia la periferia, multinodular, multifocal, y bueno, si se dan cuenta son imágenes nodulares espiculadas altamente sugestivas de malignidad y paciente con SIDA. ¿Son calcificadas? No,